Aquí comienza Noticias RCN, los seguimos informando. Bienvenidos. Amotinamiento dentro de una estación de policía en Funza terminó en tragedia. Son 6 los muertos y 6 heridos. Familiares de las víctimas piden respuestas a las autoridades. Le pregunto de manera respetuosa y coloquial: ¿estará en la misa o estará en la procesión? Es el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y le pide al gobierno restablecer todas las extradiciones, no solo algunas. El presidente Petro ya respondió. Que no tengan compasión con él, como él no la tuvo con el bebé. Justicia. Eso es lo que pide la abuela del niño de 4 años que fue asesinado a golpes en Medellín. El presunto agresor, novio de la mamá del pequeño, permanece en prisión. Y crecen los cuestionamientos a la sanción por secuestro contra exintegrantes del secretariado de las FARC. Human Rights Watch dice que la decisión la podría terminar revisando la Corte Penal Internacional. Segunda entrega del especial de Noticias RCN, Herencia Criminal. Hace 10 años, en el programa Bajo la Mira, denunciamos otras bandas de atracadores. Pues la sorpresa para la policía y para nosotros mismos fue mayúscula. En esta banda a la que investigadores le hacían seguimiento, encontraron a varios de esos mismos personajes. Increíble. Y el Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión del pacto histórico, pero ojo, sin los partidos Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena, política. Amplia victoria en el debut del Bayern Múnich en Champions con Lucho Díaz como titular. También les tenemos los goles de la victoria del Liverpool y del campeón PSG. Hoy en el termómetro político, polémicos nombramientos en la Cancillería. El nuevo director de la Academia Diplomática, es decir, el que selecciona los nuevos embajadores y cónsules de carrera, viene de la Colombia Humana. El partido del presidente Petro, la sagrada carrera diplomática, ¿se llenará de cuotas políticas? Lo dejamos en pregunta. Además, ¿Sade sí va de embajador en Brasil? Les tengo respuestas y datos al final de la emisión. El talento colombiano está presente en los próximos premios Latin Grammy. En las nominaciones, Karol G, Shakira, Maluma, Balvin y Fonseca son quienes predominan. Bogotá volvió a llover, Bogotá volvió a... y no lo quiere aceptar. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. A 6 subió el número de internos muertos en un incendio en medio de un amotinamiento en una estación de policía en Funza, Cundinamarca. 6 reclusos más permanecen en una unidad de cuidados intensivos. La celda de la policía de Funza estaba en llamas. Ay, Dios santo, sale a todo. El fuego empezó a crecer y todos a reaccionar. Después era el personal médico el que luchaba por garantizar la respiración de varios reclusos. Aunque ninguno se quemó, algunos camino al hospital perdieron la vida. Prenden fuego a colchonetas, las colocan sobre la puerta de la celda llamando la atención de los policías y ellos se repliegan hacia la parte posterior. El reporte que tenemos hasta ahora es que han muerto por paros cardiorrespiratorios. Todo habría comenzado por un presunto amotinamiento. El saldo, 6 reclusos entre 22 y 48 años muertos y 6 más en unidades de cuidados intensivos de Funza, Subachoque y Facatativá. A la estación llegaron varios familiares pidiendo respuestas. Esperaron que se murieran ahí en una celda y cuando ya estaban sin signos, entonces ahí sí corrieron a llevarlos al hospital y eso no es así, no es justo. Investigan cómo hicieron para incendiar los colchones, cuál era la razón del amotinamiento y si la reacción para ayudarlos fue oportuna. Varios de ellos esperaban sus traslados debido a la relación que tenían con delitos como hurto, homicidio, extorsión y abuso sexual. Precisamente conocimos en primicia las imágenes de cómo quedó esa estación de policía luego del incendio. Los detalles con nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe.
Hola, Mónica. Pues es un informe de la Procuraduría que realizó una visita específicamente a la estación de policía, encontrando cuál fue la reja en la cual los internos pusieron un colchón para evitar la entrada de las autoridades. También hacen una recomendación a las estaciones de policía para que brinden mayores garantías para los internos. Se abre investigación por determinar si funcionarios tuvieron o no participación con los hechos. En primicia, Noticias RCN tiene las imágenes de la visita de la Procuraduría a la estación de policía en Funza por la muerte de 6 internos producto de un motín. En el video vemos varias paredes quemadas por la conflagración, se ven de color negro y se expande hacia el techo, así como la reja que permite el acceso a las personas y a los miembros de la policía, que según el informe fue obstaculizada con colchones por los internos. Después se generó el incendio. Con posterioridad se presentó un amotinamiento de las personas privadas de la libertad, al parecer por inconformidad al no contar con visitas conyugales, evitando el ingreso de la policía a las celdas. En el recorrido se observan también las celdas y los pasillos alcanzados por las llamas que se concentraron en medio de la disputa con los miembros de la policía. La Procuraduría, en nombre de la función preventiva, efectuó un llamado a la Policía Nacional para asegurar y reforzar la seguridad en los centros de detención transitoria de las estaciones de la policía de la región. La Procuraduría abrió investigación en averiguación de responsables y se espera que los miembros de la policía sean llamados a rendir explicaciones por los hechos. Ay, Dios santo, sale harto. También hay funcionarios de la fuerza pública, estamos hablando de policías que tienen heridas. Posteriormente, la Procuraduría delegada en Derechos Humanos realizará el poder preferente de las investigaciones y llamarlos a declarar para establecer si tienen alguna responsabilidad en los hechos. Esa es toda la información desde la sala de redacción. Mónica, usted siga con más. Nos cuenta Felipe si conoce más detalles entonces de esa investigación. Gracias, 7 de la noche, 8 minutos. A 2 días de que Estados Unidos desertificara a Colombia en la lucha contra las drogas, el encargado de negocios John McNamara envió un fuerte mensaje al gobierno del presidente Petro. Le pide activar las extradiciones de narcoterroristas y trabajar en la reducción de cultivos de coca. El encargado de negocios de los Estados Unidos ante Colombia fue contundente. Al Estado colombiano, un Estado hermano, le pregunto de manera respetuosa y coloquial, ¿estará en la misa o estará en la procesión? Esto como un llamado a trabajar como aliados estratégicos. John McNamara además reiteró que para lograr la certificación no solo se debe reducir los cultivos de coca e incrementar incautaciones. Pedimos que restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunos, pero todos. A lo que el presidente Petro contestó. Todos los 400 extraditables a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay 3 extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados. McNamara además cuestionó el trabajo del gobierno en sustitución de cultivos, asegurando que han aumentado en cifras considerables solo en los últimos 3 años. De hecho, es muy posible, no importa la valentía y los esfuerzos del gobierno nacional, subnacional, la fuerza pública y el mismo pueblo colombiano, es muy posible que ni van a llegar a los objetivos del gobierno por este año. El encargado de negocios resaltó la labor de la fuerza pública en la lucha antidrogas. En otras noticias, crecen los cuestionamientos por la sanción restaurativa de 8 años contra 7 exintegrantes del secretariado de las FARC. Las preocupaciones no solo vienen de las víctimas, organismos internacionales tienen serios reparos. Lo preocupante de ayer es que se concentra la JEP en este componente de sanciones restaurativas, dejando un poco de lado el componente retributivo, y a pesar de que se anuncia este mecanismo de monitoreo electrónico, no existe un perímetro que nos pueda decir dónde es que estas personas van a estar restringidas de su libertad durante los próximos 8 años. Entre tanto, el procurador general Gregorio El Hash también se pronunció y, ojo, dice que no descarta apelar esa decisión de la JEP. No se conoce oficialmente el texto de esa sentencia número 1 en 8 años. Tenemos listo nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso no descartamos que haya alguna medida de apelación ante lo que se decidió en ese fallo. Pues hasta esta polémica, esta sanción que impuso la JEP, que sigue generando fuertes cuestionamientos, se suma ahora que el fallo contempla que por 2 días de trabajo restaurativo se les puede descontar un día de sanción. Las víctimas anuncian que van a apelar también esa decisión. Yo estuve
secuestrado 7 años, privado de la libertad por ellos, y luego privado de la libertad por la Fiscalía 120 días. Entonces, estuve más de 7 años. Estos señores no van a pagar ni un solo día de cárcel. Su única obligación era pedir perdón y contar la verdad. Es una de las víctimas que rechaza la primera sentencia de la JEP a 8 años de trabajo restaurativo. Condena que desde ya tiene rebajas de tiempo en estos trabajos. Aseguran que apelarán la decisión. Argumentando que no se ha cumplido con el régimen de condicionalidad, vamos a demostrar por qué han faltado a la verdad, en qué circunstancias, en qué hechos, en qué afirmaciones. Uno de los principales cuestionamientos es la rebaja de pena a la que podrían acceder. Consistente en reconocer un día de sanción propia redimible por cada 2 días de actividad restauradora o reparadora válidamente ejecutada. Así, ninguno de los 7 miembros de las ex-FARC tendría que pagar los 8 años de la sentencia, pues desde ya podrían acceder a rebajas desde los 7 meses hasta los 11 meses. 7:12, tenemos otras noticias del día. Hablamos con la abuela del niño de 4 años que murió tras ser víctima de una brutal golpiza en Medellín. En medio del dolor, pide justicia. El presunto agresor ya está en la cárcel. Que no tengan compasión con él, como él no la tuvo con el bebé. Un mensaje de un alma afligida, expresado desde la fría sede de Medicina Legal, mientras esperaba la entrega del cuerpo de su nieto de 4 años asesinado a golpes. Solamente lo que le puedo decir es que exijo justicia por mi bebé. Él era una personita que no se podía defender. Una abuela desconsolada, llena de rabia, que ahora debe vivir con el dolor de semejante crueldad. Que ese maldito pague justicia de verdad, porque él no tuvo compasión con el bebé. Le hizo mucho daño. Mucho daño. También le envió un mensaje a alias Lámpara, el sospechoso del ataque, quien será procesado por homicidio agravado. Que me imagino que él donde esté ahorita no se creerá tan hombre, tan capaz de ponerse así como se puso con el niño. Las autoridades reiteran el mensaje de que de una denuncia a tiempo puede evitar que ocurran tragedias tan dolorosas como la que hoy golpea a esta familia de Medellín. Y no solo allí, en el Espinal Tolima rindieron homenaje a la niña de 9 años asesinada al parecer por su padrastro en Mosquera. La familia, amigos, habitantes del lugar donde la pequeña pasó su infancia asistieron al funeral y exigieron que el atroz crimen no quede impune. No podemos ser nunca agresores, nunca podemos ir contra un niño, contra una niña, que son realmente personas inocentes, indefensas. A todos nos parece muy duro este hecho, pues porque no es algo que deban hacer contra los niños. O sea, es algo que estamos repudiando y pedimos justicia. Cero tolerancia, nuestros niños hay que cuidarlos y protegerlos. 7:14, segunda entrega del especial de noticias RCN, Herencia Criminal. Durante varios meses, la policía y la fiscalía siguieron a una banda de atracadores en el centro de Bogotá. Cuando los delincuentes fueron identificados, los investigadores descubrieron que algunos eran reincidentes en el delito. Estos robos, realizados con sevicia y de manera premeditada en el centro de Bogotá, dejan al descubierto una banda intimidante. Para cumplir la misión de identificarlos, de manera secreta un investigador de la SIJIN, que es apoyado por un seguimiento en video, entra en el sector de San Victoria. Las cámaras revelan el modo de operación. En la esquina occidental de la avenida Jiménez con carrera 10ª son grabados hombres que a primera vista parecen no tener nada en común. Es un engaño porque todos tienen relación. Acá, como quien cae en una trampa, cruza entre ellos este transeúnte con gorra y chaqueta café. De inmediato, este hombre da una orden. Su cara llama la atención del investigador. De inmediato los ladrones se hacen evidentes y uno de ellos, con la mano en el cuello, les señala que la víctima lleva una cadena. Su identidad también podría ser familiar para la policía.
En ese momento, la jauría queda al descubierto. 7 hombres y 2 mujeres se lanzan contra una sola víctima indefensa. El joven parece advertir que lo persiguen. Lentamente empiezan a rodearlo para cerrarle una posible huida. Al cruzar las sombrillas de los vendedores informales, atacan. La repetición deja ver la fiereza del ataque. 5 de ellos, incluida una de las mujeres, lo amenazan con navajas. Mientras los otros 6 integrantes se lanzan hacia el cuello. El robo confirma por lo menos 2 identidades. Este mismo hombre es identificado al día siguiente. Ahora viste de camiseta gris y gorra blanca. Lo siguen 2 asaltantes más. Camina con prisa para confirmar a su nueva víctima. Pasa a centímetros de él y con total descaro da la orden. Esperan a que el semáforo cambie, porque para ellos es más fácil atracarlo mientras está caminando. En un segundo, el hombre tiene la navaja en la cara y un intimidante cuchillo en el cuello. Una hora después, en otra esquina cercana en el mismo sector, aparece un hombre con una gorra inconfundible. Lo acompañan 2 mujeres. Los colores los delatan. Los 3 son los mismos que el día anterior habían formado parte del robo al ciudadano. Ahora se concentran en esta ama de casa. Se toman el tiempo de seguirla. El hombre, curtido en el delito, le pide calma a sus compañeras. Las 2, con la mano dentro de la chaqueta, ya empuñan navajas y sin resistencia, atacan a la mujer. En la huida, el hombre deja ver su cara. No son rapones del común, no tienen una planeación, tienen una organización desde la persona que perfila. Hay otra persona que es la que va, asalta, atraca con arma blanca. Todos utilizan la violencia. No hay un solo, no es el raponazo. Genera miedo. 2 o 3 en gavilla, se puede decir, que van y atormentan a la víctima para rápidamente despojarle sus elementos, sus pertenencias. Los investigadores también descubren que la banda que se reúne todas las tardes en el Parque Tercer Milenio está integrada en su mayoría por delincuentes reincidentes. Por ejemplo, el hombre de gorra, el mismo que al día siguiente vestía de blanco, es este mismo que las cámaras del programa Bajo la Mira del canal RCN habían identificado 9 años atrás. En ese entonces, pertenecía a la peligrosa banda de las cabras. Es un atracador de alta peligrosidad que en este video ataca a un transeúnte, lo amenaza de muerte. Tiene a su lado otro delincuente de chaqueta negra. También es el mismo que ahora, 9 años después, roba a la señora en la calle con una gorra de colores. Los hombres de la SIJIN confirman la identidad de estos viejos asaltantes del centro de Bogotá. Él es Juan César Hernández, alias Peliño. Tiene 6 entradas a la cárcel. Fue capturado con la banda de las cabras y tras pagar su pena reaparece en el mundo delincuencial. Los 2 hombres que lo acompañan en este robo también habrían sido registrados a su lado hace varios años cuando lanzaban a un adulto mayor al piso. Fueron muchas las pruebas en video en su contra. Por ejemplo, quien acá vestía de negro con una navaja sería el mismo que ahora fue identificado con chaqueta café y un peligroso cuchillo.
Se trata de David Mauricio Sánchez. Su brutalidad no ha cambiado. Han pagado ya la mínima parte de la cual el Código Penal manifiesta que deben pagar, salen en libertad. Lamentablemente no conocen, no se quieren resocializar y salen a hacer lo mismo. Nosotros como policía lo único que nos queda es capturarlos las veces que sean necesarias. Pero antes de actuar, surge una pregunta para los investigadores. ¿Quién es el hombre que por momentos se reúne con ellos y parece darles órdenes? Pues vamos a ver esas respuestas, más detalles este viernes en la tercera entrega de este especial periodístico. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para la precandidata Gloria Flores, quien habló en RCN sobre su polémico abrazo con el magistrado Carlos Camargo. Pues lo único que le diría a Bolívar es que tengo años de historias en las que he puesto ante todo el diálogo, la construcción de consensos. Claro que voté por Balanta, siempre me he caracterizado y defiendo, y quizás por eso fui tan dura con Bolívar, con el ex senador Bolívar, porque poner en tela de juicio a la bancada del Pacto Histórico y a la bancada de Comunes, que han sido fieles, que han sido coherentes con las decisiones del gobierno. Más temprano estuvo en la FM. Le falta realmente las ideas, llevarlas a una expresión numérica. Faltan los de ¿Qué es centro. lo que hace realmente la econometría? Claro, pero también es lo que hace este país y por eso se polariza. Porque entonces se ponen los extremos como si no nos pudiéramos juntar y resulta que la vida no es blanco y negro. Yo no creo en lo binario. Yo no creo en blanco o negro, bueno o malo, porque ver la vida así nos ha llevado al desastre. Y también pasó por los micrófonos de Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. Eso es lo que necesita Colombia también, no solo sino en el pasado. Muchos acuerdos se hicieron y se incumplieron y las violencias siguen encadenadas y tenemos que sacar a este país de la violencia, de la guerra, de la destrucción entre colombianos y colombianas. Yo tengo Brian en mi equipo, además me maneja muy bien en la camioneta y ahora es un gran abogado. Yo creo que lo que está aludiendo con el tema de Brian, el presidente, es muchas niñas, adolescentes, a muy temprana edad, embarazadas, teniendo hijos y quedando solas. ¿Usted cree que Maduro es un demócrata o es un dictador? Maduro es el presidente elegido por los venezolanos. O sea, no es un dictador en su opinión. No es un dictador. Lea este jueves la entrevista de la precandidata en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. Y ya les contábamos, siguen los fuertes cuestionamientos por la sanción restaurativa que impuso la JEP a los exguerrilleros del secretariado de las FARC. De esto precisamente nos habla Juan Lozano, director de la FM. Se ha dicho que se profirió una sentencia histórica. No me parece, pero hay que registrar, es importante, después de 7 años por fin sale una sentencia de la JEP. Sin embargo, me preocupa muchísimo que con esta ruta, con estos argumentos y por este camino, la máxima pena que van a pagar los máximos responsables de haber reclutado menores, es decir, de haberlos arrebatado de sus hogares, de haber secuestrado niñas, violado niñas, embarazado niñas, obligado a abortar niñas, es una pena para sembrar unos arbolitos y participar en unas actividades contra las minas antipersonales. Eso no parece correcto en el conjunto de la sociedad. Eso no parece justicia, sino impunidad. Eso fue lo que acordaron después de que arrebataron la voluntad de los colombianos, la sustituyeron por un pupitrazo del Congreso y la Corte en su momento lo validó. Pero queda un amargo sabor. Se parece más a la impunidad que a la justicia. Hola,
Bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy tenemos el ojo puesto sobre varias designaciones o nombramientos en el gobierno nacional y vamos a arrancar en la Cancillería. Atentos, hace apenas 2 días apareció publicado el nombre de Harold González como nuevo director de la Academia Diplomática y bueno, una hoja de vida más, una hoja de vida menos, en fin. Pero acá viene lo importante, esa persona es la encargada de realizar los concursos y seleccionar a los aspirantes para ingresar a la carrera diplomática, es decir, por sus manos pasará la elección de los próximos embajadores y cónsules de Colombia y de carrera. Es que eso es lo que realmente preocupa, no son los de libre nombramiento y remoción. Y esta es la parte más discutible. Harold González sí cumple los requisitos, hay que decirlo, pero es hoy por hoy vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro. La preocupación no es nuestra, es de varios funcionarios de la Cancillería que consideran que esa designación podría ser abrirle la puerta de la carrera diplomática que es sagrada para el Estado, no para un gobierno, a cuotas políticas. Y bueno, así se terminaría de concretar la instrucción del presidente Petro. Esto fue lo que dijo hace 3 meses en un Consejo de Ministros. Los están echando es porque son embajadores del gobierno de Petro, punto. Es un lawfare, porque el sindicato es blanco. No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Pero no, esa no es la única preocupación diplomática por estos días. Una muy buena fuente nos dice que aunque ha dicho que no hasta el momento el nombramiento del pastor Alfredo Sade, sigue firme como nuevo embajador en Brasil. Según nos cuentan, la canciller se lo confirmó a algunos funcionarios en el último evento oficial en Manaus. Señaló que esa era la decisión del presidente. Incluso dicen que Sade ya ha hecho varias llamadas a las oficinas en Brasilia para preguntar sobre temas logísticos. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Plantea muchos interrogantes y produce gran frustración la primera sentencia de la JEP. ¿Qué explicación les pensarán dar ahora a las víctimas de las FARC? Esos cuestionamientos. 7:37, vamos a hacer una pausa para comerciales, pero ya nos conectamos de nuevo por nuestra señal abierta. Ahí nos encontramos en minutos. Seguimos con más noticias. A 2 días de que Estados Unidos desertificara a Colombia en la lucha contra las drogas, el encargado de negocios John McNamara envió un fuerte mensaje al gobierno del presidente Petro. El encargado de negocios de los Estados Unidos ante Colombia fue contundente. Al Estado colombiano, un Estado hermano, le pregunto de manera respetuosa y coloquial, ¿estará en la misa o estará en la procesión? Esto como un llamado a trabajar como aliados estratégicos. John McNamara además reiteró que para lograr la certificación no solo se debe reducir los cultivos de coca e incrementar incautaciones. Pedimos que restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunos, pero todos. A lo que el presidente Petro contestó. Todos los 400 extraditables a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay 3 extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados. McNamara además cuestionó el trabajo del gobierno en sustitución de cultivos, asegurando que han aumentado en cifras considerables solo en los últimos 3 años. De hecho, es muy posible, no importa la valentía y los esfuerzos del gobierno nacional, subnacional, la fuerza pública y el mismo pueblo colombiano, es muy posible que ni van a llegar a los objetivos del gobierno por este año. El encargado de negocios resaltó la labor de la fuerza pública en la lucha antidrogas. Crecen los cuestionamientos por la sanción restaurativa de 8 años contra 7 exintegrantes del secretariado de las FARC. Las preocupaciones no solo vienen de las víctimas, organismos internacionales tienen reparos.
Lo preocupante de ayer es que se concentra la JEP en este componente de sanciones restaurativas, dejando un poco de lado el componente retributivo, y a pesar de que se anuncia este mecanismo de monitoreo electrónico, no existe un perímetro que nos pueda decir dónde es que estas personas van a estar restringidas de su libertad durante los próximos 8 años. También se pronunció el procurador general Gregorio El Hash, no descarta apelar esta decisión de la JEP. No se conoce oficialmente el texto de esa sentencia número 1 en 8 años. Tenemos listo nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso no descartamos que haya alguna medida de apelación ante lo que se decidió en ese fallo. Pues a la polémica que sigue generando fuertes cuestionamientos, como ustedes lo ven, se suma que el fallo de la JEP contempla que por 2 días de trabajo restaurativo se les descuenta 1 día de sanción. Las víctimas anuncian que también van a apelar esa decisión. Yo estuve secuestrado 7 años, privado de la libertad por ellos, y luego privado de la libertad por la Fiscalía 120 días. Entonces estuve más de 7 años. Estos señores no van a pagar ni un solo día de cárcel. Su única obligación era pedir perdón y contar la verdad. Es una de las víctimas que rechaza la primera sentencia de la JEP a 8 años de trabajo restaurativo. Condena que desde ya tiene rebajas de tiempo en estos trabajos. Aseguran que apelarán la decisión. Argumentando que no se ha cumplido con el régimen de condicionalidad, vamos a demostrar por qué han faltado a la verdad, en qué circunstancias, en qué hechos, en qué afirmaciones. Uno de los principales cuestionamientos es la rebaja de pena a la que podrían acceder. Consistente en reconocer un día de sanción propia redimible por cada 2 días de actividad restauradora o reparadora válidamente ejecutada. Así, ninguno de los 7 miembros de las ex-FARC tendría que pagar los 8 años de la sentencia, pues desde ya podrían acceder a rebajas desde los 7 meses hasta los 11 meses. Justamente de esta decisión de la JEP nos habla Juan Lozano, director de la FM. Se ha dicho que se profirió una sentencia histórica. No me parece, pero hay que registrar, es importante, después de 7 años por fin sale una sentencia de la JEP. Sin embargo, me preocupa muchísimo que con esta ruta, con estos argumentos y por este camino, la máxima pena que van a pagar los máximos responsables de haber reclutado menores, es decir, de haberlos arrebatado de sus hogares, de haber secuestrado niñas, violado niñas, embarazado niñas, obligado a abortar niñas, es una pena para sembrar unos arbolitos y participar en unas actividades contra las minas antipersonales. Eso no parece correcto en el conjunto de la sociedad. Eso no parece justicia, sino impunidad. Eso fue lo que acordaron después de que arrebataron la voluntad de los colombianos, la sustituyeron por un pupitrazo del Congreso y la Corte en su momento lo validó. Pero queda un amargo sabor. Se parece más a la impunidad que a la justicia. 7:50. El Senado aprobó una proposición que declara el Cartel de los Soles como una organización criminal, transnacional y terrorista. La iniciativa obtuvo 33 votos a favor y 20 en contra. Partidos del gobierno no la apoyaron. En el Senado no solo cuestionaron la política antidrogas del gobierno, varios congresistas fueron más. Reconocieron a Nicolás Maduro como líder del denominado Cartel de los Soles. Estados Unidos tiene que saber que aquí no solamente hay alcaldes que no están en esa posición del gobierno nacional, sino que también hay un Congreso que rechaza y acompaña a Estados Unidos en esa lucha contra el narcotráfico y contra el Cartel de los Soles. Mientras el gobierno Petro insiste en reconocer el gobierno del dictador Nicolás Maduro y negar la existencia del Cartel de los Soles, la plenaria del Senado de la República en el día de ayer lo declaró grupo criminal y narcotraficante. Hoy el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, se reunió con los presidentes de Cámara y Senado. La cita ya estaba programada y no tuvo que ver con esta polémica, pero coincidió con el debate, lo que le dio un matiz político. Y la reforma pensional sigue enredada. Mientras en la Cámara de Representantes congresistas denuncian un posible vicio de trámite, la Corte Constitucional sigue requiriendo a la presidencia de esa corporación las actas que le darían validez a lo aprobado en la plenaria. Este viernes se vence el plazo otorgado por el Alto Tribunal. La Corte Constitucional le ha dado diversos plazos a la Cámara de Representantes para que entregue las 2 actas que validarían la discusión y aprobación de la reforma pensional en sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio.
Según el mismo informe entregado por la presidencia de Cámara, solo fue aprobada el acta del día sábado 28. La del viernes 27 no ha podido ser entregada porque no hubo los votos requeridos. Desde el Congreso califican la situación como un vicio de trámite en el que habría incurrido el propio gobierno. Primero se convocaron como con 3 horas de antelación nada más, así que no se cumplió el principio de publicidad. Y segundo, jamás se constituyó un quórum. Le solicito a la Corte Constitucional revisar a fondo el trámite ilegítimo que se llevó en la Cámara de Representantes. Desde la presidencia de Cámara entregarán todos los documentos necesarios. Toda esta situación jurídica que es bien interesante la vamos a plasmar en ese documento que sacaremos con la Secretaría General. La Corte Constitucional será la que decida si la reforma pensional surtió todos los debates y así definirá su entrada en vigencia o por el contrario la hundiría. Hablamos ahora de una decisión que mueve el ajedrez político de cara a las elecciones. El Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión de los partidos UP, Polo Democrático, Partido Comunista, como una sola fuerza política representada en el pacto histórico. Dejó por fuera a los partidos Colombia Humana y Progresistas. Por decisión unánime, el Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión del pacto histórico, que ahora será un partido único. Allí quedaron el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Se negó que se unieran los partidos Colombia Humana, colectividad política del presidente Gustavo Petro, el Partido Progresistas y la Minga Indígena. Esta decisión se da en plena época preelectoral, hecho que generó grandes cuestionamientos desde el partido de gobierno. Se están burlando de la democracia, se están burlando de nosotros y nos están cercenando los derechos políticos. Me quieren excluir de la contienda presidencial y eso lo digo aquí con todas las letras. En segundo lugar, pues por supuesto hay una intención gravísima antidemocrática para dividir a las fuerzas políticas del pacto histórico. Afectando entonces la posibilidad de ir como organización y como movimiento a las consultas e incluso podría afectar la posibilidad de inscribirnos a partir del 8 de noviembre. La fusión podrá entrar en vigencia cuando los partidos terminen todos los procesos sancionatorios que actualmente cursan en el CNE. Y mucha atención a la advertencia que hace la MOE, que es la Misión de Observación Electoral. Si las elecciones fueran mañana, habría alerta roja en Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y norte de Santander, afectando los comicios. En todas estas regiones se podrían hacer elecciones, lo que muy posiblemente pasaría es que de las zonas rurales tocaría mover algunos puestos de votación a las cabeceras municipales. Mover puestos de votación a las cabeceras municipales significa denegar el derecho de algunos ciudadanos o ciudadanas a ejercer el derecho del voto. Y esto pasa sobre todo en las zonas rurales. Hablamos de otros temas del día. En el Espinal, Tolima, rindieron homenaje a la pequeña de 9 años que fue asesinada al parecer por su padrastro en Mosquera. Familiares, amigos, muchos habitantes también del lugar donde la pequeña pasó su infancia fueron al funeral y con una marcha por las principales vías de esta ciudad exigieron que el atroz crimen no quede impune. No podemos ser nunca agresores, nunca podemos ir contra un niño, contra una niña, que son realmente personas inocentes, indefensas. A todos nos parece muy duro este hecho, pues porque no es algo que deban hacer contra los niños. O sea, es algo que estamos repudiando y pedimos justicia. Mucha atención porque al menos 3 policías muertos, otros 2 resultaron heridos hace algunas horas en un tiroteo en el sur de Pensilvania, en Estados Unidos. Según las autoridades, los agentes fueron atacados cuando cumplían con una orden judicial. Puedo confirmar que el tirador está muerto. Puedo confirmar que 5 agentes del orden recibieron disparos hoy, 3 de ellos mortales y 2 de ellos fueron trasladados al hospital Wellspun de York. Actualmente se encuentran en estado crítico. Este tipo de violencia no está bien. Necesitamos mejorar como sociedad. Necesitamos ayudar a quienes creen que tomar un arma es la solución para resolver disputas. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy tenemos el ojo puesto sobre varias designaciones o nombramientos en el gobierno nacional y vamos a arrancar en la Cancillería. Atentos, hace apenas 2 días apareció publicado el nombre de Harold González como nuevo director de la Academia Diplomática y bueno, una hoja de vida más, una hoja de vida menos, en fin. Pero acá viene lo importante, esa persona es la encargada de realizar los concursos y seleccionar a los aspirantes para ingresar a la carrera diplomática.
es decir, por sus manos pasará la elección de los próximos embajadores y cónsules de Colombia y de carrera. Es que eso es lo que realmente preocupa, no son los de libre nombramiento y remoción. Y esta es la parte más discutible. Harold González sí cumple los requisitos, hay que decirlo, pero es hoy por hoy vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro. La preocupación no es nuestra, es de varios funcionarios de la Cancillería que consideran que esa designación podría ser abrirle la puerta de la carrera diplomática que es sagrada para el Estado, no para un gobierno, a cuotas políticas. Y bueno, así se terminaría de concretar la instrucción del presidente Petro. Esto fue lo que dijo hace 3 meses en un Consejo de Ministros. Lo están echando es porque son embajadores del gobierno de Petro, punto, es un lawfare, porque el sindicato es blanco. No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Pero no, esa no es la única preocupación diplomática por estos días. Una muy buena fuente nos dice que aunque ha dicho que no hasta el momento el nombramiento del pastor Alfredo Sade, sigue firme como nuevo embajador en Brasil. Según nos cuentan, la canciller se lo confirmó a algunos funcionarios en el último evento oficial en Manaus. Señaló que esa era la decisión del presidente. Incluso dicen que Sade ya ha hecho varias llamadas a las oficinas en Brasilia para preguntar sobre temas logísticos. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Plantea muchos interrogantes y produce gran frustración la primera sentencia de la JEP. ¿Qué explicación les pensarán dar ahora a las víctimas de las FARC? Varias preguntas que responder frente a ese fallo. 7:59, hasta aquí esta emisión de Noticias RCN, pero desde mañana muy atentos, vamos a estar en Bolívar, encontrémonos en Mompox, este espacio, este festival, además, donde queremos destacar nuestras regiones, sus celebraciones, el marco del festival de jazz, cada vez más importante y va desde hoy y hasta el 20 de septiembre. No nos lo vamos a perder, allá los vamos a estar acompañando. Quédense con nuestra programación del canal RCN. Feliz noche.